Ella se despierta. Tiene piernas y un mundo nuevo por descubrir. Comprende el ritmo de la naturaleza y entiende el peligro de las alimañas. Construye con sus manos, su cabeza y energía el lugar donde reposar y dar de amamantar. Le gusta la compañía, las risas y las caricias. Se sabe única y arraigada. Él se despierta. Tiene fuerza y un mundo enorme por conquistar. Observa el orden de las cosas, los animales, las plantas, la fuente de alimentos y de vida. Domina con sus músculos e intelecto el mundo natural. Necesita tener controlado su espacio cotidiano. Le gusta la compañía, las risas y las caricias. Se sabe único y poderoso y confunde querer con dominar. La sombra de sus miedos crece con la desconfianza. Se nutre de silencios obligados y de falta de palabras emocionadas. La sombra de él se transforma en dragón. La sombra de ella se transforma en una flor con espinas. Él mata dragones propios por ella, y ella se empeña en renacer. Los años pasan y el tiempo enseña. Un día ella dice basta, coge la espada de él, apunta a su corazón y después a la cabeza del dragón. Los liga con un hilo de color violeta y los envía a tomar aire fresco y retozar como amantes reencontrados en un campo de heno. Después se dirige al huerto, recoge flores con espinas, sus favoritas, y aprende a arrancarle el dolor de las punzadas, transformando las espinas en puntas de lápices con la que reescribir historias para ser vividas, leyendas que transforman realidades. Lo primero que anota es un letrero que dice: no necesito ser rescatada, me gusta simplemente sentirme acompañada. Feliz Sant Jordi. Gracias, Vicky, por tu dibujo. Amiga.